Baradel. En el marco de la decisión política que toma el presidente está el triunfo de Baradel, de Suteva y de los sindicatos que lo acompañan. Este es el dato más relevante, el poder de los sindicatos dominando el escenario de la educación en la Argentina. Es inexplicable, creo que recién lo dijo Federico Andajasi. Federico, ¿para qué sirvió la vacunación? Digamos, hubo una decisión política que me pareció correcta de vacunar a los docentes para volver a la presencialidad. Bueno, este es uno de los temas. Después están los otros también que forman parte, y me permito desmentirlo a Pablo porque indudablemente... ¿Al papá? Sí, al papá, porque él menciona los shopping están abiertos, los comercios están abiertos, y la verdad no es cierto. Las medidas que se han tomado han impactado de una manera demoledora en el comercio nuevamente, en la gastronomía, en el cierre de los shopping, en mucha gente que está desesperada, que no va a tener posibilidades nuevamente de sobrevivir o tener que depender de una ayuda del Estado para poder sobrevivir, y que viene además de una larga agonía por el cierre de los 7 meses. Acá venimos con 7 meses de restricciones, de limitaciones para el comercio, la pequeña empresa, las pymes. La gente que viene en los trenes, que hace un año le modificaron las frecuencias y las achicaron para que venga menos gente a la ciudad con el argumento sanitario, esa gente tiene que venir a trabajar porque de lo contrario no come a fin de mes. Hay mucha gente que vive de changa, vive en la provincia de Buenos Aires, tiene que venir a la ciudad, tiene que venir y viene, y va a venir. Entonces, creo que hay una gran incomprensión y además, repito, desde el punto de vista del plano constitucional... Es aberrante. Y no puedo decir otra cosa, porque, a ver, las fuerzas federales pueden intervenir en la ciudad a pedido del jefe de la ciudad. Esta ciudad es autónoma. Horacio Rodríguez Larreta está frente a un desafío trascendente en su vida política. Mañana tiene que garantizar la apertura de las escuelas también con su propia policía, cuidar el orden. ¿Por qué? Porque además la justicia de la ciudad, en ejercicio de facultades propias que no se delegan, porque los sistemas de salud, de educación y de seguridad y justicia son elementos de la autonomía de la ciudad como de todas las provincias. ¿Por qué a las demás provincias le piden la adhesión y por qué hay un marco coercitivo a través de un DNU frente a la ciudad y frente al conurbano? En fin, yo creo que la medida tiene un origen muy fuerte en la visión del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El diseño era un diseño incluso de cierre absoluto. Una locura eso. Ahora ahí estamos viendo Uspallata, que a las 10, así que vamos a tener tiempo de hablar. Arranca a las 10. Avísenle a José del Río, por favor, que nos movemos rápidamente. Él sabe cómo hacerlo. Ahora, yo recién venía para acá, Miguel. ¿Sabés lo que era el cuello de botella de... Transporte público poco, pero el cuello de botella de la gente... Se moviliza, sí. Tratando de volver a las 8. Cumplir y volver con el horario de las 8. Otra locura. ¿Vos querés poner toque de queda, restricciones de estado de sitio? Tenés que convocar al Congreso, que está... Y tenés que declarar el estado de sitio. Claro, es indudable. Vos para decir a la gente que no se puede reunir, que no tiene posibilidad de circular, que son 2 derechos centrales desde el punto de vista de la Constitución, vos tenés que limitar y declarar el estado de excepción a través de una decisión del Congreso Nacional. Miguel, no la podés hacer por DNU. Yo te puedo preguntar esto, vos lo conocés, vos Alberto lo conocés, vos venís del peronismo, Alberto lo conocés. Yo conozco a todos, pero... Bueno, pero ¿qué les pasó? Porque digo, hay un límite para esto. A ver... ¿Es locura? ¿Es sesgo ideológico? Alberto no tenía este sesgo ideológico, lo tiene, es política. Yo creo que se ha perdido, digamos, una visión de sensatez, digamos, de racionalidad. El tema de la pandemia hubiera requerido desde marzo. Cuando el expresidente Macri lo llama por teléfono para hablar, para decirle, mirá, cuidemos la economía, que eso, después salió totalmente distorsionada esa conversación en boca de él diciendo que
Que quería, sí que era un irresponsable. Sí, que si se tenían que morir. La verdad que no hubo una vocación, hubo una construcción que se dio con el gobernador de la provincia y con el jefe de la ciudad, pero no hubo una voluntad política con la oposición que trabajó en este tema realmente con responsabilidad, porque en el Congreso la oposición le dio todas las leyes, todos los instrumentos. Si vos analizás incluso el funcionamiento del Estado, hubo una acción muy rápida, compra directa, no se estuvo poniendo obstrucciones, en fin. Usted dice que actuaron con responsabilidad, que no sé qué, que no, Absolutamente. no hicieron además, política, como dice Alberto. pero No usen además, la vacuna para hacer política, dicen. Bueno, el tema de la vacuna es otra historia que merece un análisis más Por favor. detenido. Pero si vos analizás hasta el último documento que se hizo en Juntos por el Cambio, es un documento razonable, es un documento de una oposición democrática que no tira piedras en el Congreso. Es una oposición que dice, bueno, cuidemos la salud, trabajemos para conseguir vacunas, miremos la economía, porque también eso hace a la vida de la gente. ¿Vos qué es lo que está haciendo reaccionar a la sociedad? ¿El tema de la educación? ¿El tema de la economía? El tema de la educación es un punto que para el gobierno es indefendible y que lo van a tener que revertir. Porque el daño que están pegándole también a su propio electorado es muy grande. ¿A su propio electorado? A su propio electorado. Y a mí me interesa mucho a veces analizar la política un poquito más en profundidad, no en la superficie. Yo leí con mucha atención una declaración de Máximo Kirchner. ¿Ahora? Hace pocos días, 2 días. ¿Qué dijo? Es muy difícil la enseñanza a la distancia. ¿Dijo Máximo Kirchner? Respecto a su hijo. ¿A su hijo? Claro, dijo, estuve viendo cómo le enseñaban a la distancia en términos, digamos, de la computadora, la educación no presencial. Hizo una reflexión interesante. Yo creo que hay visiones dentro del propio Frente de Todos que son un poco... están reflexionando sobre el golpe que implica para el electorado, lo mismo que para el electorado más sensible, ese que tiene que salir del barrio donde vive, en el conurbano, y que tiene que venir a trabajar, y que si no lo hace, pierde la posibilidad del sustento de su familia, no vive de un IFE, fue una ayuda que el Estado dio, pero sí quiere salir a trabajar, y viene en un tren que viene colapsado. Esa gente también está es una siendo catástrofe. golpeada. Ahora, te puedo tutear, ¿no, Miguel? Sí, sí. Mirá la máquina de hacer política como empieza a funcionar de parte del gobierno, ¿eh? El ministro de Justicia que va a hablar, no otra persona, el ministro de Justicia, Martín Soria. Por favor, información urgente, es importante. A ver. El presidente Alberto Fernández tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos. No dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez se ha ido demasiado lejos. ¿Continúa el hilo? ¿Es un hilo? Una medida sanitaria del Gobierno Nacional pretende ser suspendida por la justicia porteña, un foro local manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales. Este mamarracho jurídico solo tiene una explicación y es política. Mamma mía, Martín Soria hablando de justicia, de proceso. La fiscal, los jueces y el gobierno de la ciudad deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida. Bueno, y hay un comentario ahí. Ahora, hay una decisión política de romper todo. A ver, yo lo que creo que este tema, el gobierno de la ciudad lo tiene que defender con uñas y dientes. Es importante el mensaje. El jefe de la ciudad tiene que hacer valer los derechos que emanan de la autonomía y de la ley Cafiero, que sería bueno que el jefe de Gabinete Nacional lea un poquitito a su abuelo. A su abuelo, porque amplió, digamos, la autonomía limitada que tenía la ciudad en el marco de la Constitución del 94. Por lo tanto, las funciones que hacen a la educación, a la salud, a la seguridad, son atribuciones propias de la ciudad. Por lo tanto, se deben ejercer incluso como decisión de naturaleza política sin necesidad de ir
a la justicia. Esta es mi opinión. Ok, ¿querés hablar de política ahora? A ver, ¿te quedó sí. claro lo que te acabo de Sí, decir? sí. El jefe de la ciudad, Tiene que independientemente que ha sido ratificado ahora con su propia justicia, porque es la que ha dirimido el pedido de organizaciones de padres que han recurrido a la justicia contenciosa de la ciudad y a la Cámara Contenciosa, y lo han hecho en uso del derecho a la educación de sus hijos. El jefe de la ciudad tiene la facultad propia, exclusiva y excluyente de defender la educación como una decisión propia que emana de su poder político y del concepto de autonomía que tiene la ciudad de Buenos Aires. Ahora, Miguel, ¿podemos hablar de política? Lo de Martín Soria, ¿esto es política en qué sentido? Lo que quieren hacer, yo hablando con fuentes, viste que los periodistas hablamos con fuentes, no siempre la fuente de un solo lado. Lo que quieren hacer es convertir en el esquema electoral, a Horacio Rodríguez Larreta lo quieren poner del otro lado de la grieta. Quieren de nuevo polarizar, quieren de nuevo galvanizar, y de un lado se ponen ellos con los recursos del Estado para ganar las elecciones legislativas y del otro lado toda la oposición. Es una película repetida. El año pasado hicieron exactamente lo mismo. Pero ganaron. Ganaron y perdieron. Ganaron por un tiempo. La Argentina nada dura para siempre. Las buenas encuestas de opinión que sirvieron para la primera etapa de la cuarentena, ante la prolongación indefinida de la cuarentena, después la gente provocó un agobio, el cierre de comercio, pérdida de empleo, crisis en la economía, aumento de la pobreza, digamos. La verdad, esos triunfos son triunfos que en la antigüedad se llamaban pírricos, porque o es como la batalla que libró Napoleón en Rusia, que dijo, después de un triunfo como este, no me queda más ejército. Bueno, la dinámica política no puede llevar mañana no sé, eventualmente a violencia en las calles. Yo espero que no, espero que los procesos vuelvan a tener un camino de racionalidad. Repito, me parece que acá lo que paga es el discurso sensato. Ahora, también es cierto que del lado del gobierno siempre lo que hay es mucha ofensiva y agresividad. Digamos, toman medidas que son, digamos, de corte autoritario, avanzan sobre la autonomía de la ciudad, le echan la culpa de los contagios, le interviene en la educación prácticamente, le interviene en la seguridad porque ponen las fuerzas federales adentro del territorio de la ciudad, cuando para eso vos tenés que tener desbordada la situación. La ciudad puede solicitarle ayuda al gobierno federal cuando tiene desbordada la situación. Pero no ahora. Nunca hubo un pedido, por lo tanto no debería haber intervenido. No, y además cuidado que las fuerzas de seguridad están muy, la policía se siente maltratada. Ahí la veo entrar Florencia Arito, dentro de un ratito vamos a hablar con ella. Se siente maltratada, mal paga, maltratada, mal paga. No vacunada, obviamente, porque los dejaron. Viste que esto es otro tema, ¿no? Deberían haber sido, digamos, personal prioritario, junto con la educación. La policía debería haber estado en la primera línea de la vacunación, sin duda. Ahora, vos sos muy cuidadoso con las palabras. Bueno, cuidadoso. No es que seas cuidadoso. A veces cuando tenés que decir, lo decís y no te arrepentís, lo que decís, pero también decís cosas fuertes. Yo les puedo pedir, ¿viste eso que teníamos, el compiladito que teníamos breve, que teníamos para el editorial que no fue hoy, de Alberto Fernández hablando? Porque, a ver, les voy a contar una cosa que yo me he enterado. Alberto Fernández, cuando habló en esos 18 minutos, tenía un teleprompter. Les cuento a la gente que es un teleprompter. Un teleprompter es un lugar donde uno, desde la cámara, se puede leer lo que uno dice. Cuando terminó de hablar, algunos asesores de él le dijeron, presidente, no quiere volver a grabar porque parece que hay alguna cosita que no está bien, o si usted quiere editar, se lo dijeron. El presidente dijo, no, déjenlo así. Y después dijo lo que dijo y generó lo que generó. Esto fue lo que dijo. ¿Lo vemos juntos, Miguel? ¿Cómo no? El sistema sanitario también se ha relajado. Y en un tiempo en donde los contagios estaban disminuyendo, abrieron puertas a atender otro tipo de necesidades quirúrgicas que podían esperar, pero que creyeron que eran oportunos tratarlos ahora. Y así, en el sistema privado, se acumuló un número de camas utilizadas
que hoy en día pueden ser muy necesarias para atender el COVID. Las clases presenciales no son las clases presenciales solamente. Hay que ir a un colegio primario, ver el horario de salida de los chicos, ver cómo las madres se agolpan frente a la puerta, ver cómo los chicos juegan entre sí cambiándose los barbijos, ver lo difícil que es, porque todo este tiempo yo escucho a todos. He hablado con maestros de escuelas, de chicos con capacidades diferentes, lo difícil que se les hace trabajar con esos chicos, que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan. ¿Podemos desgranar en contexto? El sistema, dijo, relajamiento del sistema de salud, lo dijo. Yo entiendo que no quiso decir... Después pidió disculpas. Sí, no, pidió disculpas más o menos. Sí. Yo leí todo el hilo para ver. Sí. Pidió disculpas más o menos, dijo, sí. a los que chicanean, interpretan mal, que yo. Y si molesté a alguien, le pido disculpas. Bueno, se equivocó en el concepto, Miguel. Fue un error, por supuesto, me parece que... Pero no pidió disculpas por el error. En primer lugar, el sistema de salud argentino hay que hacerle un reconocimiento expreso, tanto al público como al privado. Han soportado la presión máxima el año pasado. Miguel, perdón, son como los docentes, trabajan en los dos lugares. Colapsó y tampoco va a colapsar ahora. ¿No va a colapsar? Yo tengo una visión distinta. Los números son a veces como los querés utilizar. Si vos haces un testeo casi 10 veces más de lo que testeabas en abril del año pasado, seguramente te van a salir más casos de contagio, pero cuando vos analizás el tema de las camas, los directores de hospital, de clínicas privadas, ¿qué te dicen? Que es cierto que comenzaron a operar en operaciones que no tienen que ver con el COVID, lo hicieron porque venían retardadas de un año donde no hicieron intervenciones para utilizar tanto el sistema privado como público para el COVID. Ahora, esas operaciones... Porque si no habría, digamos, esquemas de privilegio. No, y además... a ver, un cardíaco que se tiene que operar, pues si no se muere. No, y además los médicos que irónicamente le contestaron, Fede, después te quiero escuchar para seguir la conversación con Pichetto, no para sacarle la pelota, porque está muy bien lo que dice. Después poneme el video, hay un médico que con ironía está operando una pierna y dice... Le dijo con ironía al presidente, le dijo, presidente, se le ocurrió romperse la pierna, dice, ¿viste cómo es? Y con tanto COVID, después si querés lo ponés, o sea, la gente se siguió enfermando después del COVID. Federico, lo que venimos diciendo de hace no sé cuánto, desde que estamos acá parados, ¿no? Absolutamente, pero además, a ver, ¿quién dice que una persona se tiene que morir de COVID, pero no de un infarto? Quiero decir, es irracional. Pero aparte, esto, me quiero detener en lo que dijo de los chicos con discapacidad. Lo decíamos el otro día. Primero que no se dice chicos con capacidades diferentes. Se dice con discapacidad. Sí, capacidad diferente tienen con los discapacidad, Walter, chicos, personas con discapacidad. Exactamente, porque las personas que tienen discapacidad, y hay que decirlo, por eso van a colegios especiales, por ejemplo. De modo que es muy cruel lo que ha dicho, porque echarle la culpa a los chicos con discapacidad realmente es de una crueldad y una maldad que yo no recuerdo. Y Roberto, para completar lo que venía diciendo Miguel. Lo que se está atendiendo durante los meses de diciembre, enero, febrero, marzo en la Argentina es el tsunami de lo que ocurrió con las restricciones durante el 2020. Ustedes deben recordar que durante el 2020, durante 6 meses, no se hizo diagnóstico precoz de cáncer de mama, de cáncer de cuello uterino, de cáncer uterino, de cáncer de colon. No se realizaron prácticas. Esos 6 meses en una sociedad donde uno no puede acceder al diagnóstico precoz, en el segundo semestre empiezan a aparecer los diagnósticos con más evidencia clínica y con más complicaciones. Esto es lo que se atiende. Perdón, Roberto, ¿vos querés decir que la colonoscopía, por decir algo, que no te hiciste, que te tenía que hacer el mes pasado y no te la hiciste, puede ser que derive en un cáncer y vos no lo veas? Sin ninguna duda, o sea, hoy el mundo habla del tsunami de las enfermedades que no fueron adecuadamente tratadas durante el 2020 en países donde hubo restricciones, donde se ha caído la atención. Mira, la Organización Panamericana de Salud, a través de un informe que fue publicado hace de 3 meses, analizó 23 países en Latinoamérica y que fueron los lugares donde hubo las cuarentenas más prolongadas, y lo que vio es que el 60% de los niños hubo una caída en la tasa de vacunación, donde hubo una dificultad
causar el acceso al diagnóstico de cáncer del 80%. O sea, hoy estamos viviendo y se está atendiendo todo ese tsunami. Lo dijo recién Federico. Es decir, y esas camas presionan al sistema COVID. Y ahora el sistema COVID presiona esas camas. Hay que atenderlos a los pacientes que tienen esas enfermedades. Y ahora se agrega esta onda pandémica, y esta onda pandémica realmente va a ocupar una cantidad de camas y va a producir nuevamente, esperemos que no, espero que me equivoque, pero va a producir una restricción en el acceso a enfermedades. El año pasado aumentó la mortalidad relacionada con eventos cardíacos agudos, cardiovasculares, cardiovasculares, neuroquirúrgicos, accidentes cerebrovasculares, etc. Ahora, y con respecto a lo que decía Miguel, ahora vuelvo, en el sentido de que los números son como se los utilizan. Yo estaba viendo, viste que el viernes lo presentamos esto, yo estaba viendo que utilizan el número de contagios alto para generar, algunos, para generar pánico, porque al mismo tiempo el índice se tiene que relacionar con los muertos diarios, y con el índice de positividad, que no estamos en un momento muy difícil, pero no es una hecatombe esto, ¿no? Y las camas de terapia. ¿Y las camas de terapia, o no, Roberto? Sí, bueno, el sistema, como se dice comúnmente, está estresado. Es decir, hoy yo, por ejemplo, no tendría que tomar datos personales, pero me parece que los datos académicos sirven. Hoy tengo en seguimiento a 23 pacientes ambulatorios que analizamos el momento en que tienen que ser hospitalizados, si tienen complicaciones o no. Son 23 amigos, yo no hago atención privada de pacientes. Son 23 amigos, cuando el momento más álgido tenía 10 pacientes en la onda pandémica del año pasado. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, esto está aumentando. No es que se están aumentando los datos para causar pánico. Realmente lo que está ocurriendo es una situación de gravedad no extrema, pero sí de impacto. Hoy, para poder realmente, hace un rato mandé un paciente a un lugar determinado, 5 horas de demora para poder acceder. Este es el otro problema. Hay que, Chavo y Luis, espérame. No reflexionarlo desde el punto de vista médico, porque no tengo esa especialidad, pero sí pensar de que si haces lo mismo que el año pasado, lo que haces es... Vas a tener los resultados parecidos. Iguales o peores. O peores. Y fundamentalmente acá lo que hay que hacer es vacunar. Y si analizamos, digamos, el proceso vacunatorio, creo que debería haber también un marco de autocrítica de la gestión. Te pregunto, ¿te correspondía vacunarte? ¿Te vacunaste? No. Estoy anotado para mañana. Tengo que ir al vacunatorio de Vicente López. Me anoté en el sistema como corresponde y me citaron. Y voy a ir. Ibas a ir, claro. Sí, me voy a vacunar. Sí, claro que sí. Luis Gasulla, ¿qué información al de último momento? Jefatura del Gobierno de la Ciudad, conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Va a ser en el formato conferencia de prensa, Luis? Sí, así es, va a ser conferencia de prensa. Esto van a abrir las puertas en 20 minutos aproximadamente. La conferencia va a comenzar al finalizar, al estar por terminar el programa de la cornisa, pero ¿qué es lo que va a decir Larreta sobre el paro docente de los gremios? Lo va a minimizar, Luis. Va a decir de que están hablando con varios de los gremios, que solo acá en la ciudad de Buenos Aires va a adherir al paro ADEMIS y algún otro gremio pequeño, pero que no tienen representatividad entre los docentes, que los docentes quieren ir a trabajar y que mañana va a haber clases. Va a minimizar el paro docente y las expresiones que vos mencionabas y que hizo Cetera a través de las redes sociales y de comunicados que están viralizando también distintas personas muy allegadas a Cristina Fernández de Kirchner, como recientemente lo veía en Twitter Alicia Castro, entre otros exfuncionarios del kirchnerismo, que están expresándose, solidarizándose con el paro docente de mañana. Gracias, Luis. Ahora, no una grieta, hay un cisma político acá, ¿no? Hay un cisma sobre el modelo de país. ¿Qué modelo de país se quiere? Bueno, es un debate cultural. Es un debate donde, bueno, si vos estás por el lado del asistencialismo y de la emisión desbordante simplemente para generar inflación y no ayudás a los sectores productivos a poner en marcha la cadena productiva y generar empleo, estás de un lado del país. Si vos le das la educación a las corporaciones sindicales y Baradel manda más que el ministro de Educación de la provincia o gravita de una manera extraordinaria
en el rumbo del modelo educativo argentino. ¿Es Baradel? ¿Es Cristina? ¿Es Baradel? No, yo creo que los gremios docentes han tenido un poder extraordinario. Han construido una corporación con un poder extraordinario que rige la educación en la Argentina. Esto hace 20 años atrás era impensable. Hoy las corporaciones sindicales están en manos digamos, los sindicatos manejan la educación. Esto es una tragedia para la Argentina en términos de perspectiva y de futuro. Entonces, bueno, vos tenés debates por delante que son centrales. El mundo productivo, el mundo del trabajo, volver a recuperar el esfuerzo, el mérito, algunos valores que te identifiquen con la sociedad que fuimos. Lo que pasa que... la construcción, ¿pero quién está digamos, ganando esa batalla cultural? No, la batalla cultural creo que la ganaron los sectores de la izquierda en la Argentina, digamos. Hay una visión PC de control social, hay una mirada, digamos, cultural de izquierda que domina el escenario y esa es la que hay que derrotar. Pero derrotarla en el terreno de las ideas. La Argentina va a salir en la medida que construyamos un país capitalista donde rijan las reglas del mercado, donde la libertad no se discuta, donde la división de poderes sea efectiva, una democracia de alternancia, un modelo ligado a la producción y el trabajo, donde los incentivos digamos, de la emisión monetaria no sean para sostener planes indefinidamente, sino para ayudar a la pyme, para generar empleo, sino modernizar las normas laborales, Luis, que están en el 70. ¿Y por qué no lo hizo Macri? ¿Por qué no lo hizo Macri? Porque no pudo. En los primeros 100 días de gobierno. No pudo, lo intentó y no pudo. No pudo porque hay pensamientos que son corporativos. En ese sentido hay una línea ligada al statu quo, a no querer cambiar, a defender, digamos, estas visiones que en realidad lo que hacen es de que el mundo del trabajo sea cada vez más chico desde el punto de vista del empleo formal. El empleo formal en la Argentina no crece en los últimos 10 años. No ha sido solamente problemas de la economía de Macri, sino que en los últimos 10 años la economía y el sector privado no creció en la Argentina. Y lo que creció fue la carga impositiva, fue el modelo asistencialista, fue un modelo que indudablemente desde el punto de vista del futuro... También, viste, cuando vos ves al gobierno, mira el pasado en lugar del futuro. Digamos, ¿Y Alberto, que vos lo conocés? ¿Qué pasó con Alberto? ¿Le pasó algo a Alberto? ¿Está haciendo yo no soy psicoanalista. No, pero que acá tenés pero analizalo políticamente. En la mesa tenés un especialista. Bueno, esperemos un segundito. ¿Qué le pasa a Alberto, Federico? Yo analizo los hechos políticos, no soy un comentarista, y además analicémoslo políticamente. No, los analizo con una visión, digamos, diría parcial, porque estoy en un plano de oposición. Obviamente, pero ¿qué le pasa políticamente a Alberto? Porque Alberto no era Yo creo que él, digamos, en los últimos tiempos ha perdido centralidad y fundamentalmente ha virado a procesos de confrontación. Me parece que el camino, en el marco de una crisis que necesita la Argentina, efectivamente requiere también del que gobierna más responsabilidades y es imprescindible tratar de acordar los caminos de salida frente a la pandemia, frente a la economía, frente a cómo generamos empleo. Vos no podés tener visiones solamente de encierro, casi políticas medievales, donde vos limitás la libertad de no permitir la circulación, la gente no trabaja. Bueno, ¿esto cuánto dura? Duró 7 meses el año pasado. Ahora, ¿qué le vas a pedir a estos 15 días? Yo te iba a preguntar a vos, no sé, esto es política. ¿Cuánto estos 15 días? La gente intuye que no son 15 días. Que no van a ser 15 días. ¿Y vos? Yo tengo la percepción de que hay sectores que van a querer dejarnos encerrados más tiempo. ¿Y por qué? Porque también acá hay temas que el encierro resuelve, o por lo menos achica la... ¿Qué temas? Bueno, vos tuviste en este último mes 4.8 de inflación. Y especialmente en comestibles, y digamos, artículos de primera necesidad. ¿Y el encierro baja la inflación? El encierro y la pérdida de actividad económica y de consumo baja indudablemente los niveles de inflación. En este contexto. Por supuesto.
digamos que en el cementerio también hay un silencio extraordinario y se supone que hay tranquilidad y paz. Puede haber alguna huelga de sepultureros, pero de ahí no pasa, pero sí, indudablemente en la parálisis de la actividad económica vos bajás también Les puede los niveles. convenir. Bueno, Y lo otro es que maniata perspectiva- la oposición política, ¿no? La maniata de alguna manera. Bueno, te inmoviliza indudablemente porque... Yo me acuerdo que ellos hacían actos, recibían a todo el mundo y ustedes estaban que no se podía mover cuando empezó la pandemia. Bueno, yo vengo de organizar un acto en San Miguel con mucho cuidado al aire libre. ¿Ahora? No, bueno, hace un mes. ¿Y? Bueno, se hizo al aire libre en una cancha de rugby, hubo 2.000 personas, hubo cuidado. Esto no se va a poder volver a hacer, claro. Bueno, indudablemente que eso no se puede hacer, porque si las reuniones se limitan a 10 personas, indudablemente que el escenario protagónico Entiendo. de la política lo tiene el gobierno, el control de las acciones, en general centralizadas también a través de la comunicación, siempre lo tiene el gobierno. Es mucho más difícil para la oposición, esto también es elemental, digamos. Entiendo. Después hay elementos que en una sociedad donde la sociedad se inmoviliza, el factor del miedo, digamos, que se construye, también en algunos sectores del periodismo en la Argentina también. Sí, meten miedo, ¿no? Sí. Y si vos te pones a ver la televisión y el número de casos, bueno, no. No, que ponen el número de casos Quédate arriba en casa, para... ¿viste? Sí, cuentan todos los días. Sí. Ahora, vos estuviste... Si está Florencia Arieto, la quiero saludar, por favor, ya armada. Me avisan. ¿Vos por qué le dijiste ahora? Es como que destacaste mucho que Horacio Herrera Larreta tiene una oportunidad histórica. Dentro de, no sé, 20 minutos, tiene una oportunidad histórica. ¿Por qué le está diciendo? ¿Porque temés que se quede a mitad de camino? La coyuntura lo coloca en un plano de decisiones sobre la autoridad que tiene que ejercer. Creo que él siempre ha tenido una voluntad de diálogo, de construcción de acuerdos y de consensos. Lo demostró en la primera etapa de la cuarentena, de las medidas que se tomaron el año pasado. Creo que ha tenido una conducta ejemplar. Ahora, la respuesta del otro lado es: le quitaron la plata de la coparticipación, le intervienen prácticamente la ciudad con decisiones que son propias, excluyentes de la ciudad de Buenos Aires, desde el punto de vista constitucional. No lo consultan, en fin, me parece que es indudable que él, frente a la ratificación que le ha dado el propio Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que defender la medida, que es una medida muy sensible, que es el tema educativo. Yo creo que hay otros. Uno cuando camina por la ciudad ve la desesperación de muchos bares, de muchos restaurantes que van a cerrar. Porque el turno noche están liquidados. Están liquidados, sí. Esperemos un segundito. ¿Están organizando la conferencia de prensa? ¿Empieza la conferencia de prensa? ¿Me dicen? A ver, la están organizando todo. A ver, ¿qué estoy viendo ahí? ¿Cómo están armando? A ver, ahí está. ¿Dónde lo tengo? Acá atrás. Ahí está. Entonces, a ver, si yo por lo veo la organización de la ciudad, va a estar el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio de Larreta, Fernán Quirós, Soledad Acuña y el jefe de gabinete, supongo, Felipe Miguel, a menos que haya alguna otra persona más. Ya está entrando Luis Gasulla, está convocando. ¿Está Florencia Arieto? ¿Puedo conversar con ella? La vi entrar al estudio. Quiero saber si está armada, chicos. Respóndanme. Está. Florencia Arieto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. ¿Cómo te va? Bien. Recién hablamos con Miguel Ángel Pichetto. Hay una preocupación en algunos sectores de la Fuerza de Seguridad por lo que pueda pasar en las próximas horas. Yo quería... Vos subiste un tuit a última hora de la tarde que me gustaría compartir con todos nosotros si está. Y si no, contámelo vos, por favor. Dale. Sí, en realidad hay cierto malestar en las 4 fuerzas federales y en la policía bonaerense, básicamente porque al día de hoy tenés 95.000 policías bonaerenses y están vacunados menos del 8%, tenés 37.000 gendarmes y hay alrededor entre el 8 y el 10% vacunados. Imagínate que están en frontera con Paraguay algunos, o sea que están a merced del virus, tanto que habla el gobierno nacional de cuidarnos del COVID.
tenés 20.000 prefectos, de los cuales menos del 8% están vacunados, tenés 7.000 policías de seguridad aeroportuaria que tienen menos del 5 o 6% vacunados, y tenés 30.000 policías federales que también están rondando el mismo porcentaje. Por lo tanto, no solamente hay un riesgo de vida, sino una situación muy incómoda en donde hacen ejecutar una orden que es un DNU que no tiene respaldo constitucional porque no ha pasado por el Congreso, una especie de toque de queda que no existe porque la única herramienta que tiene o que da la Constitución Nacional para impedir la libertad individual y suprimir algunas garantías es el estado de sitio que no ha sido declarado. Por lo tanto, la incomodidad de las fuerzas, aparte del abandono respecto de la salud, tiene que ver justamente con que lo están haciendo cumplir una orden que es ilegal y que a posteriori, cuando la justicia empiece a investigar el respaldo constitucional de estos DNU, tendrán responsabilidades, ¿no? Ahora, viste lo que decías vos, Miguel, que no están vacunados, no están convencidos. Bueno, y hay casos de COVID en las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires. Entre un 12 y un 15%. Exactamente. Bueno, Florencia viene también de Bariloche, de un tema importante que nosotros venimos siguiendo con mucha preocupación, que es este famoso tema mapuche. Que la gente lo ve a la distancia porque sí, hay una parece mirada... que es como colorido, ¿no? Sí, hay una mirada de la política que solamente contiene al AMBA y a la Ciudad de Buenos Aires. Y en el mundo de la Argentina, digamos, en el extenso territorio de la Argentina, desde esta mirada federal que tenemos, están ocurriendo hechos de una gravedad extraordinaria. Digamos, esta construcción que se está haciendo con consentimiento prácticamente de algunos sectores del gobierno, y no utilización de la fuerza de seguridad, ni tampoco decisiones de los jueces que están en la jurisdicción. Está convalidando, de hecho, situaciones muy graves en toda la zona de los lagos, incendios sistemáticos, toma de terrenos. Todavía estamos esperando el desalojo de las tierras del obispado de San Isidro. Qué locura. Donde Monseñor Ojeda no quiso desalojar porque no quiso que hubiera un hecho de violencia. Le quemaron todo a Monseñor Ojeda. Claro, todas las instalaciones que eran para los chicos, para el verano, para ir a Bariloche. Hablando de educación, ¿no? Se lo quemaron todo. No existe más nada. No reconocen la bandera, el territorio, el himno. Esto está construyéndose en la Argentina. Hay abogados montoneros que se identifican de esa manera, para defenderlos. Hay organismos del Estado como el INADI que bancan a estas acciones de violencia contra civiles. Bueno, son problemas de una gravedad extraordinaria. Extraordinaria. Miguel, yo te agradezco muchísimo haber compartido. No. Viste, te dejamos bastante tiempo la pelota, ¿está bien? Y vos la jugás bien, cabeceás. ¿Qué? Fue muy bueno venir. Dale, bueno, tranquilo, igualmente para nosotros. Me voy caminando para allá. Si soy un poco desprolijo, me disculpan, Aquí nos está llamando Luis Gasulla, me dicen. Estamos, obviamente, en vivo. Luis ya ingresó y está esperando que empiece la conferencia. Mamma mía, qué nochecita, ¿no? Nos ordenamos un poquitito. A ver, ¿qué está pasando jurídicamente, Silvina? A ver, te quería comentar algo en relación a lo que vienen diciendo un poco con esto de si es constitucional o no lo que está haciendo el juez, en este caso la Cámara. Lo que dice el gobierno, ¿no? El gobierno dice que es un mamarracho jurídico. Exacto. La orden de la Cámara de decirle al gobierno de la ciudad, le ordeno que se haga cargo de su jurisdicción y que mañana empiezan las clases. Claro, hay muchas cuestiones en el medio. A ver, lo que hace la Cámara es, a raíz de una presentación de una ONG, dar lugar a una medida cautelar. No declara la inconstitucionalidad de un DNU. Que eso es importante, porque, a ver, cualquier juez puede declarar una medida cautelar, aun cuando no sea el juez competente. Eso hay que dejarlo en claro. No significa que se ha determinado que fueran o no fueran competentes. A ver, traducímelo para la gente que está escuchando y que no tiene tanta especialidad jurídica. A ver, lo que significa es, si yo presento, como el caso en esto, un amparo y pido una medida cautelar, que es lo primero que tenían que tratar, no se trata sobre la competencia o no, sino tratar de restablecer la educación en forma inmediata y después se va a resolver las cuestiones jurídicas. Claro, o sea, el amparo es para que vuelva a la educación, listo, no, tiene que haber clases presenciales, exactamente, sí o sí. Exactamente, y además, quien se metió
en la competencia que no le correspondía es el presidente de la Nación, Claro. en un DNU. Entonces estamos discutiendo si la justicia porteña es competente para resolver Claro. educación, salud de la ciudad de Buenos Aires. Quien no es competente es el presidente. Florencia, ¿puedes complementar esta mirada, por favor? Sí, absolutamente de acuerdo. Y aparte hay una situación que es importante. El DNU todavía no es constitucional porque no ha sido respaldado por el Congreso. ¿Cómo? Repíteme, perdón, el DNU. A ver, cuando el presidente emite un DNU, se tiene que juntar el Congreso, que hoy lo decía Patricia muy bien, que estaba funcionando, que se han reunido un sábado para sacar ganancias, digamos que no tiene ninguna justificación para que esté cerrado, para respaldar con mayoría calificada lo que hace el gobierno, que al sacar un DNU es decirle al Congreso, mira, por la emergencia me atribuyo facultades que son tuyas y hago algo rápido para que se ejecute rápidamente, pero ahora te lo mando para que vos me lo respaldes. Hasta que no se respalde, eso no tiene la legalidad completa, por lo tanto, hasta es peleable la constitucionalidad. Pero por otro lado, déjame decir otra cosa. Respecto de la intervención, el presidente amenazó en un momento dado de decir, vamos a controlar que se ejecute con las fuerzas federales. No pueden ingresar a las provincias ni a la ciudad de Buenos Aires las fuerzas federales. No pueden. Porque aparte las provincias son preexistentes a la nación. Y la ciudad de Buenos Aires, cuando se constituye autónoma en la reforma constitucional, tiene las mismas atribuciones que las provincias. Déjame meter porque no puedo entenderlo. Cafiero, que el abuelo le sacó 8 puntos a la provincia de Buenos Aires con participación, es el que metió la cuña para que la ciudad todavía tenga algunos juzgados que son nacionales cuando tendría que ser de la ciudad. O sea, el 100% de completitud, digamos, por decirlo de alguna manera, de la autonomía de la ciudad, que ya tiene la mayoría de las cuestiones, como por ejemplo el control, la frenó Cafiero con un invento que armó en el 97. No importa, igual a la larga va a terminar siendo autónoma. Entiendo. Porque así lo dice la Constitución. Ahora, y déjame decir algo que es importante. Dale, por favor. Juan Pablo Alan es el senador de Juntos por el Cambio, presidente de la Comisión de Educación en el Senado bonaerense. Sí. El miércoles ya hay una orden del día para declarar esencial la educación en la provincia de Buenos Aires. Es lo que me acaba de escribir Ritondo, que van a hacer fuerza para declarar esencial la educación en la provincia de Buenos Aires. Quiero decir algo, en la Comisión de Educación de la legislatura bonaerense la preside Juntos por el Cambio y tenemos mayoría, por lo tanto va a salir un despacho de comisión declarando esencial la educación. Pero hablemos de la mentira y la verdad. Hay una mentira que es piadosa, hay otra mentira que... Ahora, hay una verdad que es científica, ¿no? La verdad científica indica que la educación presencial no genera contagios. Ahora, a esta verdad científica, el presidente de la Nación, lo vamos a compartir juntos, Roberto, si te parece bien. El presidente de la Nación le opuso una verdad relativa. ¿Podemos ver los argumentos del presidente de la Nación en el cuadro que vamos a ver ahora, producción? ¿Sí? Pero no me dijiste que vamos por ahí. ¿A quién lo cuestionó por Twitter? Ah, Roberto de Bach. Entonces tomó los argumentos. Entonces, ¿qué me mostramos el tuit de Roberto de Bach? ¿Qué hago con Roberto de Bach? Le pregunto a Roberto de Bach directamente. Perfectamente, gracias producción, no hay problema, mala mía, es una noche... Roberto, a ver, ¿qué decía el presidente y qué es lo que sostenés vos? Bueno, en algún momento aparecieron unos cuadros que decían que el incremento de la curva estaba preponderantemente en los niños y adolescentes, es decir, entre Eso fue 10 lo que argumentó el y presidente. 19 años. Bueno, son gráficas que se mostraron. Sí, sí, fue lo que la verdad que, como siempre digo, estos análisis son científicos. Ese aumento en ese grupo, si uno ve la coordenada, no son casos por 100.000, sino son 200 casos, 100, 150, 200 casos. Eso pasa en toda Latinoamérica. Las variantes del Reino Unido afectan a más jóvenes y fundamentalmente afecta también a los niños. Entonces no es que la apertura de las escuelas, sino que es característica biológica del virus. Es tanto así... A ver, que, explícame por ejemplo, yo entendí, pero te lo explico. No tiene que ver sencilla... con la franja etaria, sino con el virus, con el comportamiento del virus. Con el comportamiento de la variante, una de las variantes que es del Reino Unido. Por ejemplo, las variantes originales de Wuhan, decíamos que no afectaba tanto a los niños porque los niños tenían pocos receptores donde se pegaba el virus con esa variante. Entonces los niños y adolescentes tenían menos enfermedad.
Ahora lo que se está viendo es que la británica se pega a esos mismos receptores, pero la velocidad de reproducción es tan alta que genera una carga viral en el mismo tiempo y en la misma cantidad de receptores menores que produce mayor enfermedad. O sea, esto que ocurre en los niños y niñas y adolescentes entre 10 y 19 años es producto no del brote pandémico. Por supuesto que si hay más brote pandémico hay más afectación de ellos. Y después hay otro dato que dice que el incremento fue del 80% en esa franja. No, se separó, o sea, se dividió todo y los mayores de 60, si bien están afectados, son menos, pero se afectó más los jóvenes, los de 50, los de 40, los de 30, los de 20 y menos los de 10. Y hay otra separación ahí, Roberto, ¿no? Que es entre los chicos más chicos y los chicos más grandes, digamos, entre los que van hasta, no sé, tercer año de la secundaria y los que van a quinto y cuarto año, o mejor dicho, los que podrían ir a la escuela primaria y los de la secundaria. Bueno, estoy gracias a un grupo de médicos y a una institución, ayudé desde el 15 de febrero a implementar un protocolo en una escuela de la provincia de Buenos Aires en la zona norte, donde concurren 1.950 niños y donde hay 500 docentes y administrativos. Entonces yo lo que quise demostrar es que ese protocolo era seguro. Pero ¿cómo podíamos saber si era seguro? ¿Esperábamos las 8 o 10 semanas para ver si los niños se contagiaban? No. Empezamos a hacer algunos estudios sobre la circulación del virus en la comunidad y en los adolescentes y en los docentes. ¿Cómo? Cada 15 días estudiábamos un grupo importante, voluntariamente, de adolescentes a través de saliva y una PCR, para saber si ellos se infectaban o no, y también los adultos docentes. Y lo que vimos es que en 8 semanas de actividad presencial no hubo un niño y un adolescente que se haya contagiado. Y no hubo un adulto que se haya contagiado. Los que se contagiaron los analizamos y vimos que el contacto en su familia había habido primero un caso familiar, razón por la cual es la circulación dentro de la comunidad y no dentro de... O sea, estos son datos duros, o sea, no estamos diciendo que las escuelas están abiertas porque yo tengo un pensamiento político, no, desde la ciencia, la Sociedad Argentina de Infectología, de Infectología Pediátrica, la Sociedad Argentina de Pediatría, donde nos nuclea a más de 15.000 pediatras que sabemos el impacto que tienen los niños en la salud física, emocional y en la protección de ellos a los avatares de la sociedad. Vamos y volvemos. ¿Qué me están diciendo, chicos? Tengo algún problema en el control. Vamos y volvemos. Ok, vamos y volvemos en segunditos, una primera tanda muy cortita, ¿sí? Che, después me dice, están aconsejando que compremos saturadores de oxígeno en las propias casas y tensiómetro no, además de, ¿cómo se llama? Termómetro, etcétera, etcétera. ¿Tendremos que hacer eso? Porque en las casas nos podemos contagiar, tendremos que usar barbijo en las casas, después lo vamos a preguntar. Conferencia de prensa, educación, ¿cuánta plata le devolvieron las empresas de Cristina en total? Decime el número. 45 millones de dólares. ¿Cuánto? 45 millones de dólares. ¿Se la devolvieron? Se la devolvieron. ¿De un día para el otro? De un día para el otro. ¿Y Máximo Kirchner va a pagar o no va a pagar no me contestes ahora, el impuesto a los grandes patrimonios que él impulsó? No me contestes ahora. En algún momento vamos a tener que hablar de esto, dale. 107.9 FM Radio Berlín, los 90 y los 2000. Cobra tu sueldo en Galicia. Te esperamos con 12.000 puntos quiero de bienvenida para viajar o adelantos de sueldo a tasa cero por un año. Galicia Eminent. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. A tu alrededor todo cambia. Salí del cubo. Animate. Tango Software. La rebeldía de crecer. En medio de todo este 2020, que fue una locura, un stand-by apabullante, Simmons no paró de soñar. Para descansar en primera clase.
Corashop presenta la Semana de la Pintura. Del 12 al 19 de abril, 25% de descuento y cuotas. Y con tarjetas de Banco Macro tenés 30% de ahorro y 6 cuotas sin interés en todas las tiendas del país. Consultá bases y condiciones en corashop.com.ar. Sabemos de pintura. Personal presenta. Impotencia sexual. Pedí tu turno al 0800-333-1082. Boston Medical Group. Siempre firmes. Siempre. De lunes a viernes, las mañanas comienzan más temprano, a las 6:30. Más mañana, con el Rifle Varela, Eleonora Cole, Tato Young, Gabriel Ziblatt, Rubén Rabanal, Gustavo Carabajal y Mauricio Saldívar. El clima, el tránsito, las redes y todo lo que necesitas para arrancar el día más informado. Más mañana, de lunes a viernes, a las 6:30, en La Nación Más. Necesito las zapatillas de mi nieto como nuevas y las necesito ahora. Aspetta 2 minuti. Menos mal que tengo École. Es increíble, quedaron perfectas y en menos de 5 minutos. École, el primer pega zapatillas. École, el secreto del zapatero. Del viernes al martes en Disco y Jumbo, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de capilares y protección femenina. 3x2 en vinos, champañas y jabones de tocador, pagando con tarjetas Encosud 4x2. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas de pañales, desodorantes corporales y lavavajilla. Además, llevando 2 capilares DAP Daño Acumulado Therapy por 400 mililitros, 185 pesos cada uno. Y llevando 2 yogures Milkout con cereales por 155 gramos, 69 pesos cada uno. Qué temita este del cambio climático. Sí, espero que se pongan las pilas con Impermeabilizante. Sí, eso. Gracias. Tus paredes hablan de vos. Protégelas con los nuevos Recuplast Verdura Frentes y Techos. $1.400 productos Carrefour al mismo precio por 4 meses. A punto de empezar la conferencia de prensa, Horacio Rodríguez Larreta, una noche muy importante, un momento muy importante, un momento político y de la política sanitaria muy importante. Luis, ¿qué está pasando ahí? ¿Arranca en punto a las 10 de la noche? Comentame, por favor. En minutos nada más va a comenzar la conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta, de sus principales ministros que tienen que ver con la educación, la salud. También va a estar Diego Santilli aquí detrás. Están todos los cronistas, los móviles preparados. Larreta va a anunciar que mañana hay clases en la ciudad de Buenos Aires y que los gremios docentes que se están expresando son minoritarios, que no representan a los docentes de la ciudad de Buenos Aires, al menos en su mayoría. Gracias, Luis. Volvemos cuando vos nos digas. Estás abierto directamente, te metés directamente, ¿sí? Sí, claro, Luis. Florencia, gracias. ¿tienen fuerza los gremios docentes en la ciudad de Buenos Aires como para generar una situación compleja en la calle, te diría? No, la ministra Acuña ha hecho un trabajo maravilloso, incluyéndolos permanentemente, y ha logrado romper un bloque que en algún momento parecía bastante cohesionado, y quedaron solamente los K, digamos. Los que van a hacer paro son gremios que responden al kirchnerismo, que quiere quemar todo a lo Nerón porque siguen la línea Cristina. Bueno, los que son razonables están alineados en que los chicos vuelvan a la escuela. Esperemos que no quede nada, porque la pandemia sigue y hay insistencia en que todo el mundo debería comprarse, además de termómetros, saturómetros para la respiración. Bueno, hablando de eso, perdón, se me asoció el pensamiento. Johnny Viales, si estás mirando, te mando un abrazo grande. Mañana vuelve con todos nosotros, Johnny. Sabés que te queremos, sabés que te esperamos y estás acá dentro nuestro. Saturómetros, ¿tenemos que tener todos saturómetros? Bueno, no tenemos que tener todos saturómetros. Hay una gran cantidad de personas en la Argentina que ya han comprado sus saturómetros. ¿Qué es un saturómetro? Un saturómetro es un aparato portátil que se pone en el dedo y que en segundos marca la cantidad de oxígeno que uno tiene en sangre. Es importante porque hoy en día cada paciente que tiene COVID y que está en su casa, lo que le recomendamos es tener un kit de asistencia. ¿Qué es el kit de asistencia? Tener paracetamol,
tener ibuprofeno, algunos recomendamos o no vitamina D, dependiendo de la edad, etcétera, pero el saturómetro y un termómetro. Oxímetro también se dice, ¿no? Exacto, se le es un dice saturómetro, oxímetro, se llama saturómetro Perdón, de dedo. ¿cuánto vale un...? Porque dicen que no es tan caro, ¿no? No, no es tan caro, pero tampoco mandemos a comprar a todos, porque hay una cantidad de personas, hay 2 millones de argentinos, que posiblemente muchos, cientos de miles de argentinos ya han comprado y ya no lo usan. Entonces creo que a lo mejor inclusive podemos tener estas cosas... reformar. Sí, claro, sí, no reformar, se pone alcohol, el aerosol y ya lo puede usar. O sea que esto no es que hay que salir, sino hay que tener pendiente quién tuvo COVID y quién tuvo un saturómetro para que si me toca a mí poder acceder a ese saturómetro. El oxímetro o saturómetro de dedo. 4.500 pesos. Obviamente no es recontra barato, pero es más barato que muchas otras cosas. Pero muchos lo tienen, claro que sí. Lo pueden usar. Vamos y volvemos, Luisito, dale. Luis, acá estamos. Divalito presenta Amantes del Confort, una oportunidad única para todos aquellos que aman esa sensación tan increíble que generan nuestros productos. Aprovecha hasta un 50% off y 18 cuotas sin interés en divalito.com. Miller es suavidad excepcional para un momento excepcional. It's Miller Time. Los lunes a las 22, Odisea Argentina, con Carlos Pañi. 2 horas para tener la mejor información. El análisis más profundo para entender el país. Odisea Argentina, este lunes a las 22, por La Nación Más. Que la humedad no decore tu casa. Protégela de afuera hacia adentro con Casa Seca. La línea de impermeabilizantes con poliuretano de Casa Blanca. Casa Seca de Casa Blanca. Las cosas por su nombre. ¿Viste el nuevo lector Point Smart de Mercado Pago? ¿Otro más? La familia de lectores de Mercado Pago creció. Y con el nuevo Point Smart, tu negocio también. No pagas alquiler. Y la plata va a tu cuenta de Mercado Pago al instante. Para usarla cuando quieras. Pedí tu nuevo Point Smart. De ahora en adelante, Mercado Pago. ¿Cómo imaginas tu próximo hogar? En Club sabemos que es posible tener una calidad de vida superior. Por eso, creamos desarrollos inmobiliarios inteligentes. Para que puedas disfrutar lo que está por venir. Lub, cambiando la forma de habitar. Hoy Carla está contenta, no porque por fin comenzó su emprendimiento, sino porque cesó la filtración de la ventana. Carla puede decir... Sí, lo hice yo. Las filtraciones de tu casa, séllalas fácil y rápido con Fastix. Del viernes al martes en Disco y Jumbo, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de capilares y protección femenina. 3x2 en vinos, champañas y jabones de tocador, pagando con tarjetas Cencosud 4x2. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas de pañales, desodorantes corporales y lavavajilla. Además, llevando 2 capilares DAP Daño Acumulado Therapy por 400 mililitros, 185 pesos cada uno. Y llevando 2 yogures Milk con cereales por 155 gramos, 69 pesos cada uno. Bueno, es un momento, yo diría, político, desde el punto de vista de la política sanitaria, desde el punto de vista de la política de educación, muy importante. Está Luis Gasulla ahí, en cualquier momento empieza la conferencia de prensa. Yo quería tenerme un minuto solamente y compartir con ustedes lo que pienso sobre lo que está pasando. Alguien en el gobierno tiene que llamar a la reflexión del propio gobierno, del gobierno nacional, a la sensatez. A mí ya no me importa si Cristina es la que manda por sobre Alberto, si lo están empujando, si Alberto quiere hacer albertismo o no quiere hacer albertismo, ya no me importa. Están llevando a la sociedad a una situación de tensión que no se puede soportar más. En el medio del COVID, al que hay que agregar la comunidad. Cuando uno habla de comunidad educativa, no son solamente los gremios de Baradel. Baradel es todo lo que le hizo mal a la educación en los últimos años en la Argentina. Todo, ni un poquito, ni un poquito. Porque ni siquiera pudo obtener salarios o una dignidad mínima para los docentes, o un respeto mínimo para los docentes. Los pauperizó, los empobreció,
con su supuesta defensa y sus supuestas reivindicaciones. Es todo lo que está mal. Ahora, si quieren llevar a toda la sociedad a un ámbito de locura en el medio de la pandemia, lo que tenemos que hacer nosotros es alertar esto. A los sectores que todavía queden sensatos del gobierno, que por favor bajen un cambio, mantengan, que no lo hagan salir al ministro de Justicia. Bueno, primero lo nombraron ministro de Justicia Soria, ya empezamos mal, ¿no? No case un fulgo, no es que no, viste, es abogado, ¿no? Dicen. Supuestamente. Sí. Bueno, en su vida real es un patotero. No es ningún ministro, no es que el saco de ministro le queda grande, el saco de dirigente político le queda grande. Y lo ponen para forzar la impunidad de Cristina y para seguir alimentando la grieta y para pelear. En términos de... Están mezclando lo peor de la política sanitaria con lo peor de la política educativa. Y esto es muy complicado para la República Argentina hoy. Ya es una situación de hartazgo que no se aguantan más. Y además, el final de la lectura política es que quieren que Horacio Rodríguez Larreta se convierta, en, para su mirada, en Patricia Bullrich o Mauricio Macri. ¿Para qué? Para tensar la cuerda. Que también es una cosa estrambótica. O sea, se deben reunir, darse manija entre muy poca gente, Kicillof, Cristina, después le hacen el coco a Alberto Fernández, y terminan en esta locura. O sea, alguien tiene que parar esta locura. Alguien tiene que parar esta locura. Una reflexión antes de que me llame Luis Gasulla. Dale, sí, Federico. Es así. Hay un microclima donde ellos argumentan ciertas cosas, pero que tampoco les conviene políticamente, porque después, cuando vos mirás las propias encuestas, están perdiendo muchísimos votantes dentro de su núcleo. Mostremos las encuestas que las tenemos. A ver, sí. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Mira, te digo que es impresionante. Te la traduzco rápidamente. Esa es la imagen de Alberto Fernández. En diciembre de 2019, la imagen positiva de Alberto Fernández superaba el 50% entre buena y muy buena en la franja de 16 a 29 años. Y en el total de la población está en 43,6. O sea, el pico fue en abril de 2020 y Alberto Fernández estaba en el 77% de imagen positiva entre los jóvenes. Ahora, la caída es brutal, porque en marzo de 2021 Alberto Fernández no llega al 19% de imagen positiva entre el electorado más joven, es decir, esos son los desencantados. O sea que vos lo que querés decir es que incluso están planteando una especie de suicidio político. Absolutamente, absolutamente. Quiero decir, ese clima del que vos hablás, Luis, ese microclima, realmente los están encegueciendo. El microclima nos está encegueciendo, pero como si esto fuera poco, quiero dos líneas, Silvina, dentro de lo que puedas, porque adelantamos la información, la quiero dar. En el medio del COVID, la justicia, sotoboche, ¿no?, le va a devolver a Cristina un total, el equivalente a 45 millones de dólares, mientras Máximo Kirchner va a pagar el impuesto a los grandes patrimonios. ¿Pero cómo lo va a pagar? Contame el cuentito, tranquilo, igual, si no tenemos los elementos para ponerlo, porque nos falta tiempo, no lo pongamos, los audios, los videos y los documentos. Pero contame el cuentito, Silvina, para que todo el mundo entienda qué es lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que va a pasar en los próximos minutos y horas con la fortuna de los Kirchner. Bueno, a ver, recordás que la justicia, Otesur y Los Sauces, a cargo del Tribunal Oral 5, el juez obligado, resolvió que esta semana, 20 de abril, le tienen que devolver a los Kirchner hoteles, empresas y plata en efectivo. ¿Cuánto es ese dinero? 45 millones de dólares. Pero no es todo, sino que además esto es empresas y hoteles, dinero en efectivo por casi 200.000 dólares y más de 20 millones de pesos. Vos me decís, ¿y esto? ¿Y por qué? Claro. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Bueno, se los quitaron porque la justicia decía que las empresas eran una máquina de lavar dinero, ¿no? Exactamente. Ahora la justicia dice, como demora mucho, ¿quién? La justicia, te lo devolvemos. Ahora, Máximo Kirchner, que fue el autor del impuesto a los grandes patrimonios para afrontar la pandemia, que venció el viernes pasado, 16 de abril, tiene que pagar porque su patrimonio, según la última declaración jurada presentada, supera los 200 millones, que es el límite para pagar, y pagaría cerca a los 7 millones de pesos, tanto él como su hermana. ¿Por qué sí pagaría? Si está la información de que efectivamente ya presentó los...
habría presentado los papeles para Claro, pagar. pero no pagó todo, presentó los papeles y ¿sabes cómo? Con un plan de pago. ¿Te acordás que ya habíamos anunciado que le gustan los planes de pago? Bueno, cómodas cuotas, 20% de anticipo y 5 cuotas mensuales, pagarían estos 15 millones la familia Kirchner de impuesto a las riquezas. Y acordate del último, de Zanini. Sí, bueno, y esto, escuchen esto. ¿Ustedes saben quién es el que firmó el dictamen para devolverle a Cristina Fernández las 2 jubilaciones de privilegios que suman 1 millón de pesos por mes que ya está cobrando sin pagar impuestos a las ganancias? Yo creía que era el ANSES. ¿Saben quién fue? El mismo alto funcionario que se hizo dar una vacuna, él y su esposa, uno de los vacunados VIP, y que se hizo pasar por personal de la salud. Carlos el Chino Zanini, procurador del Tesoro de la Nación. ¿No es así, Silvina? Sí, mirá qué tiempo récord. Vos viste que la gente normalmente cuando quiere hacer un trámite en una jubilación, la ANSES no está dando turno, sino tiene manera de que la ANSES lo atienda. Sin embargo, Cristina Kirchner consiguió que el mismo día, 3 de marzo del 2021, tanto Carlos Zanini como la ANSES resolvieran, primero Zanini y después Raberta en la ANSES, que le tenían que declarar nulas las resoluciones del gobierno de Cambiemos y que le tenían que devolver las 2 pensiones a Cristina. Pero vos pensás que Cristina no es solidaria. Cristina es muy solidaria, te voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque presentó un escrito donde pedía que a ella le descuenten impuesto a las ganancias y que mientras dure la pandemia no le paguen el retroactivo. Así que tiene corazón. Muy bien, y hablamos del señor del vacunatorio VIP y hablamos de vacunas, ¿no? Y están llegando vacunas. A ver, que lleguen vacunas es una buena noticia, ¿no, Roberto de Vaz? Sin ninguna duda. Y que esas vacunas lleguen a los mayores de 60 años como prioritarios es lo necesario. Bueno, ahora, ¿cuántas vacunas van a llegar? Acaban de llegar 864.000, ¿no? Exacto. Y se supone que en las próximas horas van a llegar más vacunas de Moscú. Fue un avión de aerolínea, está demorado ahí, no se sabe por qué, y van a llegar más vacunas. ¿Cuántas vacunas se necesitarían para decir, bueno, en 15 días se terminan las restricciones que plantearon a partir del viernes pasado? No, eso es un dato que no puede existir. O sea, si yo digo que hay que vacunar a 35 millones de argentinos para disminuir la transmisibilidad, tengo que buscar 35 millones de vacunas que no puedo administrar en 15 días. O sea, no hay tiempo. Se tendrían que tener 35 millones de dosis. Exacto, pero ahora lo que sí debería mañana, en el día de mañana, vacunarse a todos los que restan mayores de 60 años y a todos aquellos que tienen menos de 60 años y que tienen comorbilidades, que faltan vacunar todavía y posiblemente sean 7 millones. O sea, llegó 800.000 hoy, va a llegar algo más, pero hay que completar esos 7 millones para vacunarlos lo más rápido posible. Porque en el momento en que una persona le atraviese la piel la vacuna, recién a las 4 semanas baja la probabilidad de fallecimiento. Y lo que nosotros tenemos en las 4 próximas semanas es un impacto de la hora pandémica. O sea, ya lleguemos tarde, necesitamos vacunas de forma rápida, sí, y necesitamos que estas lleguen a quienes lo necesitan, sí, quienes son los mayores de 60 y los menores de 60 con factores de comorbilidad, pero también las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad en la Argentina no están incluidos dentro de los grupos de riesgo y realmente puedo decirles que, por ejemplo, los niños y los adultos con síndrome de Down, el 40% tiene cardiopatía congénita y etcétera, etcétera. Podemos tomar mucho más evidencias que ellos es necesario colocarlos dentro de los grupos prioritarios. Ya está José del Río con nosotros, ya empieza su programa, es momento de despedir a la cornisa. Antes de despedirla, los saludos. José del Río, estás para... José, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, Luis, qué noche, qué intensidad. Sí, mamita. Ahora, enseguida va a estar hablando el jefe de gobierno de la ciudad. Es importante, Roberto, yo voy a despedir a cada uno de los invitados de hoy. Hicimos un programa de mucha actualidad. Florencia Lieto, gracias por haber estado. Silvina Martínez, gracias por haber estado. Gracias. Federico, una línea, por favor. Hablarle a los padres que están angustiados y que, bueno, finalmente, aparentemente van a poder llevar a sus niños al cole. Sí, mira, es muy difícil no hablar desde la propia angustia, porque la verdad que esta es una situación que nos angustia a todos, no solamente a todos quienes tenemos hijos, a todos quienes somos padres, sino a los propios docentes. Vos no sabés, Luis, en estos minutos, la cantidad de docentes que me escriben diciendo yo voy a ir a dar clases porque no tengo ningún privilegio por sobre el resto de los trabajadores y tengo una responsabilidad muy grande que es ocuparme de esos chicos de los cuales nadie se ocupa. Gracias, Federico. Gracias, Roberto, muy importante. Roberto siempre lo dice.
cualquier vacuna con menos capacidad de inmunidad o más capacidad de inmunidad es mejor que ninguna vacuna, ¿no es así? Es así, la mejor vacuna en la Argentina es la que atraviesa la piel de los argentinos. Gracias, Roberto. Bueno, José, esperando lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta, recién Miguel Ángel Pichetto, José decía que, a ver, es un momento político extremo, histórico, porque atraviesa desde el tema constitucional hasta la educación, las comunidades de padres, la economía y obviamente el futuro político también, yo diría no de Horacio Rodríguez Larreta, de la oposición, ¿no? Es un momento clave. Totalmente, Luis, un fin de semana de hiperacción. Vos sabés lo que era la jornada de domingo, hoy desde muy temprano en la mañana con este fallo hasta estas últimas horas donde se decía cuál era el momento en el que iba a hablar Horacio Rodríguez Larreta y una decisión de Casa de Gobierno, que vos lo decías muy bien en la cornisa, pero que se va ratificando en los últimos tuits de funcionarios, una decisión de llevar esto a la grieta extrema. No hablar de pandemia, no hablar de la situación de la gente, no hablar de los colegios, sino todo se trata, parece, en un submundo solamente político, cuando en realidad lo que se venía discutiendo tiene que ver con la educación y los datos, Luis. Los datos dicen que la educación no contagió. Bueno, lo acaba de decir Roberto de Bach, ¿no? Pero elegí los datos que quieras. Por eso, a ver, pasemos por unos segundos solamente, yo me lo voy a acordar, no me lo voy a dejar de acordar. Esas, a ver, barbaridades que dijo el presidente, ¿cómo calificarlas? No sé, no quiero ser prudente en el calificativo. No, fueron una falta de respeto para el sistema médico, como él lo dijo, pero la gente lo vio en cadena nacional, no se lo cortó ningún medio. No, pero luego los hechos científicos. La verdad que cuando el presidente dice, estuve hablando con un grupo de maestros que me dijeron que los chicos se cambiaron el barbijo, primero, de nuevo, hay una especie de disociación entre el hombre de la calle, che, tomé un café, che, José, ¿sabés que estuve...? Ahí lo veo a Fernández Blanco. ¿Qué hace Fernández Blanco? No, ¿sabés que me dijeron que el dólar se iba a no sé cuánto? ¿Viste? Como si tomaran un café. El presidente diciendo, no, estoy hablando con una maestra que me dijo que los chicos como un juego se intercambiaban el barbijo. ¿Qué? ¿Qué chicos? ¿Dónde? ¿En qué colegio? ¿Habrá encontrado alguno? Aparte, Luis, esta construcción de relato burda que hay por estos días, que te citan, y lo habrás visto, hubo una fake news muy firme con The Lancet, que era un archivo del año pasado. Después hubo muchas citas de Angela Merkel, pero omiten quienes analizan eso con una simpleza brutal, que Angela Merkel no tuvo las clases cerradas en todo 2020. Que en Europa lo último que se cerró fueron las aulas, la presencialidad en las aulas, con una realidad que también te la omite la construcción del relato, una realidad económica muy distinta, digo, porque hay que recordarlo, Luis, la pelea por las aulas abiertas es sobre todo para el segmento de menor poder adquisitivo, claro que sí, porque queda fuera del sistema. ¿Y sabés cómo se llama esto? En las discusiones que nosotros teníamos con compañeros nuestros, en las asambleas de las que participábamos, había una cosa que no se podía hacer nunca: ser deshonesto intelectualmente. Y yo creo que acá hay deshonestidad intelectual. Te manipulan los datos como más le conviene, te ponen ahí arriba el dato de contagio, que son importantes, no te los mensura como te lo tienen que mensurar, comparado con la cantidad de muertes, con la cantidad de camas ocupadas, con la positividad. Los arreglan como ellos quieren. ¿Por qué? Detrás de un objetivo político. ¿Y cuál es el objetivo político? Convertir a Horacio Rodríguez Larreta, según ellos, en Macri, en Patricia Bullrich y en lo más extremo, según ellos, de Juntos por el Cambio. Y la otra, que no se hable, como dijiste vos, ni de el fracaso hasta ahora, yo no voy a decir dentro de un tiempo, porque por ahí llegan, no sé, 30 millones de vacunas en 5 minutos, ojalá. El fracaso del plan de vacunación, por la precompra que no hicieron, el fracaso de toda la política sanitaria, y ya hay que hablar a esta altura del fracaso de la política económica también, José. Mirá, en los números, Luis, 0,16% de contagios de chicos que fueron a las clases, son datos, y hay que tenerlo en cuenta para todos los que nos están mirando. De los 700.000 chicos que fueron desde marzo, cuando se abrieron las clases presenciales, desde la vuelta de las clases hasta el día de hoy. Y la fuente... ¿De nuevo el porcentaje? 0,16% de los chicos que fueron a las clases se contagió a nivel nacional. Datos
del Ministerio de Educación Nacional. Yo te escuchaba el análisis respecto de la situación de Nicolás Trota. Hay que recordarlo, el mismo día, un par de horas antes de que hablara el presidente de la Nación, el ministro de Educación de la Nación dijo: queremos garantizar una presencialidad selectiva. Y para todos aquellos que hoy... No, dijo, lo último que se deben cerrar son las escuelas. Sí, lo dijo taxativamente. Sí. Y el recuerdo está acá, ¿no? Del 2020, que abrieron primero casinos, bingos, y las escuelas siguieron cerradas. También está el recuerdo acá del 2020, cuando la infinidad de analistas y estudiantes de las distintas academias le decían a Trota: ojo que no hace falta cerrar, Trota, en todo el país, porque en ese momento la contagiosidad en distintas áreas del país era muy distinta, pero se decidió nivelar para abajo. Vos sabés que el símbolo del guardapolvo blanco, el símbolo tiene que ver con nivelar hacia arriba. Y lo que ocurrió en 2020 fue nivelar hacia abajo, y por eso no es por 15 días que está esta movilización de la sociedad civil, que sin precedentes, Luis. Ahora, la información de último momento, vos debes tener más, lo veo Fernández Blanco debe tener más también. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que esperaron el fallo, esperaron que la justicia lo pusiera online. Lo puso online, nosotros estamos en vivo y lo leímos prácticamente online, a las 8 y pico de la noche. Se va a hacer esta conferencia de prensa. Luis Gasulla, está ahí Luis Gasulla, ¿no? Sí, está ahí. ¿Lo llamamos, te parece, a ver si tiene más información? Y tenemos, Luis, ahora una comunicación con María José Navajas. Perdón, porque no tenía el que... Perdón, José, no adelante. Maneja vos, por favor. María José Navajas, que es de Padres Organizados, padres que se han movilizado durante todos estos últimos días para volver a la presencialidad. María José, buenas noches. Luis Majul y José del Río te saludan. Hola, buenas noches. Mucho gusto, José Luis. Bueno, ¿qué significa esta vuelta? ¿Qué significa lo que pasó en la ciudad para ustedes? Bueno, la verdad que lo vemos como un triunfo, te diría, porque cuando el miércoles se conoció la noticia a la noche con los anuncios del presidente, fue un shock para nosotros, muy movilizante, porque no esperábamos para nada esa decisión. Y de inmediato la gente, yo te digo, esto excedió a lo que somos nosotros como padres organizados, que tenemos como grupos que vamos trabajando y decidiendo cómo sostener el reclamo en las redes, pero lo que pasó el miércoles fue una cosa así súper espontánea, que la gente se movilizó para